Por eso intentó cerrar filas. Por eso respondió a los críticos. Por eso defendió a su grupo. Por eso quiso convertir el 4-0 en un mensaje de autoridad. Porque un entrenador sabe que, en un mundial, si permites que la crítica entre al vestuario, después no la sacas con facilidad. Pero el problema es que la crítica no siempre entra por una derrota. A veces entra por una decisión. Y la decisión de sacar a Lamine puede convertirse en el nuevo debate. Porque imaginad lo que ocurre si España sufre contra Uruguay. Imaginad que Lamine empieza en el banquillo, imaginad que España no marca, imaginad que Uruguay presiona, corre, mete miedo y el partido llega vivo al descanso. Toda España va a preguntar lo mismo, ¿dónde está Lamine? Y si Lamine empieza de titular pero se apaga físicamente, si deja de correr, si se toca la pierna, si baja el ritmo, si De la Fuente lo mira con preocupación, entonces la pregunta será otra, ¿por qué lo arriesgaste? Ese es el callejón donde está España. Si lo guarda, le critican por tener miedo. Si lo fuerza, le critican por poner en riesgo a la joya. Si lo cambia pronto, le critican porque parece que algo pasa. Si no lo cambia y se lesiona, la responsabilidad le cae encima. Así se vive un mundial cuando tu futbolista más desequilibrante es también el futbolista que más tienes que proteger. Y esa contradicción puede romper planes, porque España quiere mandar un mensaje de fuerza. Quiere decir que volvió. Quiere decir que lo de Cabo Verde fue un accidente. Quiere decir que la goleada a Arabia es la verdadera versión del equipo. Quiere decir que tiene fútbol, goles, presión, juventud, experiencia y hambre, pero al mismo tiempo, España tiene que admitir algo incómodo. Sin Lamine, el equipo asusta menos. Y eso lo vio todo el mundo. Contra Cabo Verde, España fue pesada, previsible, lenta en los últimos metros. Contra Arabia, con Lamine desde el principio, España tuvo filo. Tuvo una amenaza inmediata. Tuvo un jugador que obliga al lateral a retroceder, al central a estar pendiente, al medio centro a ayudar y al equipo rival a deformar su estructura. Eso no aparece en todos los números, pero cambia todo. Lamine no necesita tocar 100 balones. Basta con que esté en el campo para cambiar el comportamiento del rival, y por eso su salida importa, porque no es solo perder a un jugador. Es perder el miedo que genera ese jugador. Uruguay, si ve a Lamine fuera, respira. Uruguay, si ve a Lamine limitado, aprieta. Uruguay, si ve a Lamine incómodo, huele sangre. Y en el fútbol de Uruguay, cuando huelen sangre, no suelen pedir permiso. Ahí entra otro punto fundamental. Luis de la Fuente también está jugando su propio mundial, porque después de Cabo Verde, el entrenador quedó señalado, muy señalado. Le cuestionaron el 11, la falta de gol, los cambios, la gestión de Lamine, la lectura del partido, la falta de agresividad ofensiva. Y después del 4-0 respondió con orgullo. Dijo que era una locura dudar de este equipo. Y puede tener razón, pero en un mundial, tener razón un día no te salva al siguiente. Hoy te aplauden, mañana te destruyen. Hoy dicen que eres valiente por poner a Lamine, mañana dicen que fuiste irresponsable por exponerlo. Hoy dicen que gestionaste bien los minutos, mañana dicen que lo sacaste porque escondes una lesión. Hoy dicen que España volvió. Mañana, si Uruguay te complica, dirán que Arabia era un espejismo. Ese es el problema de los torneos cortos. La verdad dura 90 minutos y España ahora tiene que demostrar que su verdad no fue solo Arabia Saudí. Porque seamos honestos, Arabia no es la medida definitiva de España. La medida definitiva es cómo responde cuando el rival no se cae, cuando el rival no se desordena, cuando el rival te obliga a sufrir, cuando el rival te lleva al barro. Uruguay te lleva al barro. Uruguay convierte los partidos en discusiones físicas. Uruguay te obliga a competir cada pelota como si fuera la última. Uruguay no se impresiona por la posesión. Uruguay no se asusta por la camiseta. Uruguay no va a decir: España viene de ganar 4-0, mejor nos protegemos. No, Uruguay va a decir: si España tiene una duda, vamos a atacarla. Y la duda se llama Lamine Yamal. No porque Lamine sea débil, no porque Lamine no tenga calidad, no, porque Lamine no pueda decidir, sino porque España depende emocionalmente de él más de lo que quiere admitir. Y eso es peligrosísimo para un chico tan joven, porque Lamine no solo está jugando un mundial, está cargando una expectativa descomunal. Cada vez que toca el balón, el país espera algo. Cada vez que encara, el público espera magia. Cada vez que se detiene, aparece el miedo. Cada vez que lo cambian, aparece la sospecha. Cada vez que no juega, aparece el drama. Eso no es normal. Eso no se debería poner sobre ningún jugador de su edad. Pero el fútbol no espera y España tampoco puede esperar demasiado, porque si quiere ganar este mundial, necesita a Lamine. No como símbolo,
como arma, como amenaza, como desequilibrio real, como jugador capaz de abrir partidos donde la posesión no alcanza. Y ahí está la contradicción más brutal. España necesita protegerlo, pero también necesita usarlo. ¿Y qué nitirismo y of no show? Uruguay llega en el peor momento posible para esa contradicción, porque Uruguay no te permite medias tintas. No puedes jugar contra Uruguay pensando en el minuto 60. No puedes jugar contra Uruguay midiendo cada carrera. No puedes jugar contra Uruguay con miedo a un choque. Si estás, estás. Si no estás, se nota. Y si Lamine está pero España lo tiene que sacar pronto, Uruguay lo va a interpretar como una victoria psicológica. Por eso este partido puede cambiarlo todo. Si Lamine juega, marca o decide contra Uruguay, España sale fortalecida de manera brutal. La narrativa cambia completamente. Ya no será el chico que había que cuidar. Será el chico que volvió, marcó, resistió y cambió el grupo. Será la bandera de una España que no solo se recuperó, sino que encontró a su líder ofensivo en el momento exacto. Pero si Lamine no puede ser decisivo, si De la Fuente lo limita, si Uruguay lo apaga, si España sufre, si el partido se complica, entonces el debate va a estallar y va a estallar con una violencia enorme, porque nadie va a hablar solo del resultado, van a hablar de la gestión, van a hablar de la lesión, van a hablar del riesgo, van a hablar de si el Barcelona tenía razón en preocuparse, van a hablar de si De la Fuente forzó demasiado, van a hablar de si España depende demasiado de un chico, van a hablar de si la goleada a Arabia tapó problemas que siguen vivos, y eso es lo que hace esta historia tan potente. El 4-0 no cerró la crisis, la transformó. Antes la crisis era España no marca, ahora la crisis puede ser España solo parece peligrosa cuando Lamine está, y esa es una crisis todavía más peligrosa porque no se soluciona con un resultado. Se soluciona demostrando que el equipo tiene muchas vías para ganar. Oyarzabal dio un paso importante. Sí, sus goles importan muchísimo, porque España necesitaba que su delantero apareciera. Necesitaba que no todo dependiera de una jugada de Lamine. Necesitaba que el área tuviera respuesta. Necesitaba que los críticos que decían que España no tenía remate se callaran por una noche, pero contra Uruguay, Oyarzabal tendrá otra prueba, porque marcar contra Arabia al ritmo de un partido roto no es lo mismo que ganar duelos contra defensores uruguayos en un partido tenso. No es lo mismo rematar con espacios que jugar contra un bloque agresivo. No es lo mismo parecer recuperado cuando el equipo domina que sostener al equipo cuando el rival te aprieta. Y lo mismo vale para todos. Rodri tendrá que imponer autoridad. Pedri tendrá que encontrar pausas en medio del caos. Dani Olmo tendrá que moverse entre líneas sin desaparecer. Los laterales tendrán que medir cuándo subir y cuándo proteger. Los centrales tendrán que estar preparados para duelos que no se negocian. Que De la Fuente tendrá que tomar la decisión más delicada de su mundial. ¿Qué hacer con Lamine? Esa decisión puede definir el grupo, puede definir la confianza, puede definir el relato de España y puede definir cómo el mundo mira a Luis de la Fuente, porque si acierta, será gestión perfecta. Si falla, será el error que todos recordarán. Así de cruel es el mundial. Por eso, cuando veáis que España ganó 4-0, no os quedéis solo con el resultado. El resultado es la portada, pero la historia está detrás. La historia está en la salida de Lamine. La historia está en la cara de la Fuente. La historia está en la presión antes de Uruguay. La historia está en que España necesitaba a su joya para despertar y ahora no sabe si puede exprimirla sin romperla. Eso es lo que los titulares cómodos no quieren decir, porque es más fácil vender España vuelve que explicar la verdad completa. La verdad completa es esta: España vuelve, pero con una condición. España vuelve si Lamine está. España vuelve si Lamine aguanta. España vuelve si De la Fuente acierta. España vuelve si Uruguay no convierte esa dependencia en una herida. Y esa condición es enorme, porque ningún campeón del mundo se construye solo con una joya. Ninguna selección gana 7 partidos dependiendo de que un chico marque pronto y luego pueda descansar. Ningún mundial se gana sin sufrir. Y cuando llegue el sufrimiento, España tendrá que demostrar si su estructura es tan fuerte como su talento. Contra Arabia, España sonrió. Contra Uruguay, España tendrá que morder. Y ahí veremos la verdad. 3 puntos para cerrar. Primero, la goleada de España contra Arabia Saudí fue necesaria, contundente y emocionalmente liberadora, pero no puede borrar de golpe todas las dudas que dejó el empate contra Cabo Verde. España respondió, sí,
pero ahora tiene que demostrar que esa respuesta fue real y no simplemente una noche cómoda contra un rival que se rompió demasiado pronto. Bienvenidos a Fuera de Cámara FC. Lo que os voy a contar hoy no es simplemente la historia de una goleada. No es solamente España ganando 4-0 a Arabia Saudí. No es solamente Lamine Yamal marcando su primer gol en este Mundial 2026. No es solamente Luis de la Fuente respirando después de una semana durísima de críticas, dudas y ataques. Lo que acaba de ocurrir con España es mucho más grande, mucho más delicado y mucho más peligroso de lo que parece mirando solamente el marcador, porque España ganó. Sí, España goleó. Sí, España despertó. Sí, Lamine Yamal marcó. Sí, pero justo cuando el país entero empezaba a sonreír, justo cuando parecía que la crisis había terminado, justo cuando Lamine estaba convirtiéndose otra vez en el rostro de la esperanza española, Luis de la Fuente tomó una decisión que ha dejado una pregunta brutal sobre la mesa. ¿Por qué quitó a Lamine Yamal? ¿Por qué sacar del campo al jugador que había abierto el partido? ¿Por qué tocar a la estrella que acababa de devolverle vida, velocidad y miedo a una España que venía de hacer el ridículo contra Cabo Verde? ¿Por qué hacerlo justo antes del partido más peligroso del grupo contra Uruguay? Y sobre todo, ¿lo quitó para protegerlo? ¿O porque España tiene un problema mucho más serio con el estado físico de su joya? Esa es la pregunta que hoy divide a España. Esa es la pregunta que nadie quería hacer en voz alta. Después de la goleada, esa es la pregunta que puede cambiar completamente el Mundial de la selección española. Porque el 4-0 contra Arabia Saudí puede parecer una liberación. Puede parecer el final de la crisis, puede parecer la respuesta perfecta después del empate vergonzoso contra Cabo Verde, puede parecer el partido donde España volvió a ser España, donde la pelota volvió a circular, donde los goles llegaron, donde la presión se apagó y donde Luis de la Fuente pudo mirar a todos los críticos a la cara. Pero el fútbol nunca es tan sencillo y en los mundiales, las victorias también esconden problemas. España ganó, pero Lamine salió. España goleó, pero Lamine no terminó el partido. España recuperó confianza, pero ahora tiene delante a Uruguay, una selección que no perdona dudas, que no perdona piernas tocadas, que no perdona estrellas protegidas ni equipos que creen que una goleada contra Arabia ya les arregló todos los problemas. Y mientras España celebra, Uruguay espera. Mientras España habla de recuperación, Uruguay mira la debilidad. Mientras España presume de respuesta, Uruguay prepara la presión. Y mientras todo el mundo repite que España ha vuelto, hay una pregunta que sigue ahí, clavada en el centro del análisis. Si Lamine Yamal estaba tan bien, si Lamine Yamal era la llave, si Lamine Yamal cambió el partido, si Lamine Yamal era el jugador que España necesitaba para volver a ser peligrosa, ¿por qué no pudo jugar más? Quedaos hasta el final porque esto no es una previa normal. Esto es la historia de una selección que pasó del ridículo a la goleada en solo unos días, pero que ahora puede entrar en una trampa todavía más grande si confunde una victoria cómoda con una solución definitiva. Vamos con los hechos. España llegó al partido contra Arabia Saudí con el orgullo tocado, muy tocado. El empate contra Cabo Verde no fue un simple accidente, fue una humillación simbólica. Una de esas noches que aunque no te eliminen, te cambian el ambiente. España, campeona de Europa, favorita para muchos, llena de talento, llena de nombres, llena de jugadores que se supone que tienen que dominar el fútbol mundial, no pudo pasar de un empate sin goles contra una debutante, y ese empate abrió la puerta del infierno. De repente, todo el mundo empezó a dudar. ¿España tiene gol? ¿España tiene carácter? ¿España sabe competir en partidos cerrados? ¿Luis de la Fuente está preparado para manejar un mundial con esta presión? ¿Pedri y Rodri pueden dominar si los rivales se cierran? ¿Oyarzabal es realmente el delantero que necesita España? ¿Y Lamine Yamal? ¿Está listo? ¿Está sano? ¿Está para jugar de titular? ¿Está para cargar sobre sus hombros el miedo de todo un país? Esas preguntas no estaban en los debates antes del torneo con tanta fuerza, pero después de Cabo Verde explotaron todas juntas, y ahí apareció Arabia Saudí como el partido que España tenía que ganar sí o sí. No valía empatar, no valía sufrir. No valía ganar 1-0 con dudas, no valía decir que el rival se cerró, no valía esconderse detrás de la posesión. España necesitaba una respuesta brutal, una respuesta clara, una respuesta que no dejara espacio para la burla. Y esa respuesta empezó con Lamine Yamal. Minuto 10, Lamine aparece, Lamine marca, Lamine abre el partido. Y en ese instante, todo cambia porque no fue solo un gol. Fue una liberación emocional.
Fue como si España hubiera estado conteniendo la respiración desde el empate contra Cabo Verde y de repente pudiera volver a respirar. Fue como si todo el miedo acumulado durante días se rompiera en una sola jugada. Lamine no solo puso el 1-0, Lamine devolvió la electricidad, devolvió la amenaza, devolvió la sensación de que España tiene un jugador diferente, un jugador que rompe la lógica, un jugador que no necesita pedir permiso para cambiar un partido. Y eso para Luis de la Fuente era oro puro, porque una cosa es tener posesión y otra cosa es tener peligro. España contra Cabo Verde tuvo balón, pero no tuvo veneno. Tuvo circulación, pero no tuvo golpe. Tuvo control, pero no tuvo miedo para el rival. Y en un mundial, si no asustas, te empiezan a perder el respeto. Arabia empezó el partido contra España sabiendo que podía haber dudas, sabiendo que el empate anterior había tocado la cabeza española, sabiendo que si resistía 20 o 30 minutos, el estadio, la prensa, los aficionados y los propios jugadores españoles empezarían a sentir otra vez el peso de la crisis. Pero Lamine no dejó que eso pasara. Marcó pronto. Y cuando una estrella marca pronto en un partido de urgencia, cambia el partido, cambia la psicología y cambia la conversación. Después llegó Oyarzabal. 2 goles. Una respuesta enorme para un delantero que venía señalado. Un delantero que había sido criticado. Un delantero que necesitaba demostrar que podía aparecer. Y España, de repente, pasó de la duda a la autoridad, a 0 antes de que el partido tuviera tiempo de convertirse en una trampa. Eso fue lo mejor de España. No dejó crecer al rival, no dejó crecer la ansiedad. No dejó crecer el fantasma de Cabo Verde y después el marcador terminó en 4-0. Una goleada limpia, contundente, necesaria. Una victoria que puso a España en lo más alto del grupo y que permitió a Luis de la Fuente salir con un mensaje claro. Dudar de este equipo era una locura, pero aquí empieza la parte que de verdad importa, porque cuando todos miraban el marcador, hubo una decisión que cambió el tono de la noche. Lamine Yamal no completó el partido, y ese detalle, en cualquier otro jugador, podría parecer normal. Gestión de minutos. Partido resuelto. Rotación inteligente. Cuidado físico. Nada grave. Pero Lamine no es cualquier jugador. Lamine es la joya. Lamine es el rostro del futuro. Lamine es el jugador que puede cambiar el techo de España. Lamine es el chico que convirtió una noche de presión en una noche de esperanza. Y cuando ese jugador sale del campo después de marcar, justo cuando España más necesita certezas antes de Uruguay, el fútbol entero empieza a preguntar, ¿qué está pasando realmente? Porque ya veníamos de una advertencia previa. Lamine no estaba para 90 minutos. Lamine venía siendo gestionado. Lamine venía de molestias, de falta de ritmo, de una situación física que obligaba a España a tener paciencia. Y cuando un futbolista así marca, ilusiona y luego sale, la alegría se mezcla inmediatamente con miedo. Ese es el drama. España encontró la llave, pero no sabe si puede usarla durante todo el partido. ¿Y qué no iba a hacer? ¿Y el que empuja? Uruguay lo sabe. Uruguay no es Arabia Saudí. Uruguay no te va a regalar metros. Uruguay no va a mirar a Lamine como si fuera un problema imposible. Uruguay va a ir a buscarlo. Uruguay va a chocarlo. Uruguay va a llevarlo a duelos físicos. Uruguay va a intentar que cada carrera le pese. Uruguay va a obligar a España a demostrar si realmente puede sostener a su estrella cuando el partido se vuelve duro. Porque contra Arabia, España resolvió pronto, pero contra Uruguay no hay garantía de resolver pronto. Y si Lamine no puede jugar 90 minutos, Luis de la Fuente tiene un problema enorme. Lo pone de titular y espera que rompa el partido antes de tener que sacarlo. Lo guarda para la segunda parte y arriesga que España sufra sin él desde el inicio. ¿Lo usa solo si el partido se complica? ¿O lo fuerza porque el grupo todavía no está cerrado? Ahí está la trampa, porque España ahora lidera el grupo. Sí, pero el grupo no está muerto. Cape Verde le empató a España. Cape Verde también le empató a Uruguay. Uruguay llega con 2 puntos, sí, pero llega viva. Y una selección viva en la última jornada contra España no es una estadística, es una amenaza. Uruguay no llega tranquila. Uruguay llega con rabia. Uruguay llega sintiendo que debería tener más puntos. Uruguay llega con Marcelo Bielsa, un entrenador que vive los partidos como si cada metro del campo fuera una discusión moral. Bielsa no va a entregar el partido. Bielsa no va a esperar a España con miedo. Bielsa va a preparar una batalla, y esa batalla puede ser exactamente lo que España menos quiere si
Lamine no está al 100%, porque una cosa es destrozar a Arabia con el partido abierto desde el minuto 10 y otra cosa muy distinta es enfrentar a Uruguay con el marcador igualado, con presión, con piernas pesadas, con contactos, con duelos y con la clasificación todavía en juego. Ahí es donde se verá la verdad, no contra Arabia contra Uruguay. El partido contra Arabia fue la reacción, el partido contra Uruguay será el examen. Luis de la Fuente lo sabe. Segundo, Lamine Yamal cambió la energía de España desde el primer minuto. Su gol abrió el partido, devolvió confianza y recordó al mundo que España tiene una de las armas más peligrosas del torneo. Pero su gestión física sigue siendo el gran tema oculto. Si Lamine no está para sostener partidos completos, De la Fuente tiene una decisión enorme antes de Uruguay. Tercero, Uruguay es el rival perfecto para probar si España ha vuelto de verdad. No basta con jugar bonito. No basta con tener posesión, no basta con ganar a Arabia. Contra Uruguay habrá tensión, presión, duelos, contacto y una exigencia mental completamente diferente. Y ahí se sabrá si España está lista para pelear por el Mundial o si todavía depende demasiado de que Lamine encienda la luz. Dejad en los comentarios qué pensáis. ¿Hizo bien Luis de la Fuente quitando a Lamine Yamal después de su gol? ¿Lo estaba protegiendo de forma inteligente? ¿O España acaba de confirmar que su estrella no está todavía preparada para cargar con 90 minutos de presión mundialista? Y sobre todo, ¿debe Lamine ser titular contra Uruguay aunque exista riesgo físico o debe De la Fuente guardarlo para la segunda parte y protegerlo para las eliminatorias? Quiero leer vuestras opiniones porque este canal lo construimos entre todos los que entendemos que el fútbol no se explica solo con marcadores, sino con gestos, decisiones, silencios y preguntas que muchas veces se esconden fuera de cámara. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis lo que es Fuera de Cámara FC, el lugar donde contamos lo que pasa cuando termina el partido y empieza la verdadera historia. Aquí no venimos a repetir titulares. Aquí no venimos a decir que todo está arreglado porque España ganó 4-0. Aquí miramos lo que otros no quieren mirar. La presión, el miedo, la gestión, la duda. El riesgo de convertir a un chico en el salvador de todo un país. Compartid este vídeo con ese amigo que cree que España ya solucionó todos sus problemas. Compartidlo con ese grupo de WhatsApp donde están discutiendo si Lamine debe jugarlo todo o si hay que protegerlo. Y dadle like si creéis que el partido contra Uruguay va a ser el verdadero examen de España en este mundial. Suscribíos al canal y activad la campanita porque lo que viene ahora puede ser todavía más fuerte. En el próximo vídeo vamos a analizar el 11 que Luis de la Fuente podría preparar contra Uruguay, los jugadores que pueden quedar señalados si España sufre y la decisión que puede cambiar el Mundial de Lamine Yamal. España goleó, Lamine marcó, De la Fuente respiró, pero Uruguay espera y la gran pregunta sigue viva. ¿España ha vuelto de verdad o solo ha encontrado una forma peligrosa de depender todavía más de Lamine Yamal? Aquí seguiremos contándolo todo, sin filtros, sin miedo y siempre fuera de cámara.